Vamos a comenzar dándole gracias a Dios con una oración. Muchísimas gracias, Padre Celestial, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, por el día de hoy, un día maravilloso, en donde podemos entender un poquito más acerca de esas cosas que has planeado para nosotros, esas buenas obras para que nosotros podamos caminar en ellas desde antes de la fundación del mundo. Que tú a cada uno de nosotros nos otorgaste una asignación. Te agradecemos. Amén y amén. Así que el día de hoy voy a hablarles, el título de esta plática es Gobierna tu reino. Y vamos a empezar con Mateo capítulo 11, el versículo 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Ok? Entonces Jesús está ilustrando una verdad acerca del reino de los cielos. Y es que este reino sufre violencia. Dile al que está al lado, el reino sufre violencia. ¿Sí? Quiero que le piénsenle un poquito, ¿ok? Yo sé que se nos ha vendido la idea de que allá en el cielo, ¿no habrá qué? No habrá tristeza, ni más llanto, ni más dolor, y cuando los redimidos estemos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Muy bien, sí se la saben. Ok. Pero piensen un poquito, ¿ok? En la historia del universo, ¿dónde se llevó a cabo la primera batalla? En el cielo. Dile el que está al lado, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. ¿Sí? ¿Ok? Fue ahora sí que querubín. ¿Cómo se llamaba este querubín? Lucifer o Luzbella, ¿verdad? Sí, Lucifer ya después, ¿verdad? Pero Luzbella, o sea, todo muy bien. ¿Y qué era lo que quería este personaje? ¿Sí? Ser como Dios o igual a Dios. No quería ser más porque no había más, ¿verdad? Sí, pero quería ser como Dios. Inmediatamente en ese punto, ¿sí? ¿Qué sucede? Existe una guerra allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, y una tercera parte, dicen, yo no estaba ahí, una tercera parte de los ángeles se fueron con Luzbel y van para afuera, ¿verdad? Entonces, ¿todo eso dónde pasó? En el reino de los cielos. Sufrió violencia. Y entonces Jesús empieza a decir, mira, desde ese momento hasta ahorita, Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? El primo de Jesús, ¿sí? Hasta ese momento, este reino seguía enfrascado en una lucha, ¿sí? Y después dice que algunos individuos lo pueden arrebatar. ¿Quiénes son esos individuos? Los valientes, cerca la bala. ¿Quiénes son los individuos que pueden arrebatar esto? Los violentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces está Jesús hablando desde el principio hasta este instante que Juan, porque en este momento Juan el Bautista acababa de morir, ¿sí? Rápidamente algunas preguntas. ¿Qué le sucedió a Juan el Bautista? Lo decapitaron, murió decapitado, ¿sí? Y veamos unos poquitos cositas acerca de Juan. Era considerado como el último de los profetas del antiguo pacto, ¿sí? Como escuché por ahí, era primo de Jesús. Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista. O sea, Herodes había decapitado a Juan, pero empezó a escuchar
acerca de otro individuo que hacía milagros y que la gente acudía a él, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía Herodes: y en la torre es Juan el Bautista, a quien yo decapité, que ha resucitado de entre los muertos. Eso es lo que creía Herodes, ¿sí? Juan, ¿qué mensaje predicaba Juan? Sí. El del bautismo, ¿sí? Predicaba el mensaje del bautismo en agua para arrepentimiento, ¿sí? La palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Cambiar de dirección o cambia tu manera de pensar. Y si se ponen a estudiar los evangelios, tanto Juan el Bautista como Jesús en su mensaje era: arrepiéntanse, arrepiéntanse, dile al que está al lado, arrepiéntete, ¿sí? Y eso significa cambia tu manera de pensar. No significa que tienes que llorar, no significa que tienes que darte golpes de pecho, sino cambia tu manera de pensar. Ahora, Juan predicaba el bautismo en agua, ¿sí? Porque él bautizaba en agua, que era una sombra y figura. Recordemos, todo lo del antiguo pacto es sombra y figura. Dile al que está al lado, sombra y figura. ¿De qué es sombra y figura el bautismo en agua? De muerte y resurrección, ¿sí? Muero a mi vida pasada, ¿sí? Y resucito a una nueva vida con Cristo. ¿Ok? Entonces, esto era el mensaje que Juan compartía. Pero él decía: va a venir alguien después de mí, ¿sí?, que va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Y de quién estaba hablando? De su primo Jesús. Ok. Ahora, seguimos. Predicaba un mensaje de arrepentimiento. ¿Dónde vivía Juan? En el desierto, ¿sí? ¿Cómo vestía Juan? Con ropa de camello y un cinto de cuero, ¿verdad? ¿Qué comía Juan? Miel silvestre y ¿qué más? Langostas, pero los grillos, no de que se iba y sacaba una langosta termidor, ¿verdad? Que no, los chapulines. Sí, yo siempre pensaba que eran, de chiquito pensé, pues oye, qué vida de rey se daba. Comía todos los días una langosta, ¿sí? Pero no, eran los grillitos, los chapulines. O sea, quiero que le piensen un momentito. Hoy en día estamos viviendo una etapa en donde existe una cultura de cancelación tremenda, ¿sí o no? ¿Y por qué normalmente, al referirme a la cultura de cancelación, es que juzgan a través de las redes sociales, de los medios? ¿Qué dices? Tu prédica, ¿sí? Cómo te vistes, qué comes. Ahorita ya hay tantas modas en comer, que la dieta keto, que los veganos, que los vegetarianos, que esto, que aquello. Yo no sé bajo qué concepto estaría Juan el Bautista, porque no comía carne, comía insectos y miel, ¿sí? Era una dieta no sé qué, la dieta desértica, vamos a llamarla así, ¿verdad? Sí, porque hay dieta del Mediterráneo y dieta y todo lo demás, ¿verdad? Pero también otra cosa que reconoció Juan, y esto es bien importante, es que él, ¿cómo reconoció a Jesús? Ahora, no sé si ya se habían visto de antemano porque eran primos, pero en ese entonces quién sabe si, porque el transporte no era tan cercano, ¿sí? Que a lo mejor no se veían mucho o algo así, pero él reconoció a Jesús, ¿por qué? Exacto, porque él vio cómo descendía el Espíritu Santo, ¿sí?, sobre Jesús. Y Dios le había dicho: cuando tú veas que el Espíritu Santo desciende sobre un individuo por aquí, Él es, ¿sí? Entonces, él reconoció esto, ¿ok? Reconoció al Espíritu Santo posándose sobre Jesús al bautizarlo. Y él entendía su asignación.
¿cuál crees que era la asignación de Juan? ¿Perdón? De relevo, ok. De preparar, ¿sí? Decía que él era la voz que clama en el desierto, ¿sí? Y preparen el camino del Señor. Eso está escrito por un profeta ahí, ¿ok? Entonces él entendía una asignación. Él decía, yo simplemente, porque fueron y le preguntaron, tú eres el profeta Elías, tú eres el Cristo, y le dijo, no, yo nada más soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Pero, ¿qué fue lo que le costó su cabecita? ¿Decirle a quién? A Herodes, que con la mujer que andaba simplemente no era correcto. Entonces amonestó a Herodes el tetrarca diciéndole que no era lícito tener como mujer a Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Qué bonita familia, ¿verdad? Dile al que está al lado. En todos lados se cuecen habas, ¿verdad? ¿Sí? O sea que él tenía la mujer de su hermano. Yo no me acuerdo si para ese entonces ya se había muerto su hermano y por eso dijo, pues yo me caso con ella, o si estaba vivito y el hermano dijo, ya no quiero saber nada de esta mujer, llévatela si quieres, no sé. Pero Juan le decía, esta mujer con la que andas no está bien. Dile al que está al lado, no está bien. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo esta mujer tan tierna, tan amorosa y tan cariñosa? ¿Sí? Le dijo a su hija que le dijera a Herodes, pídele la cabeza de Juan, porque ay, cómo molesta este personita, ¿verdad? Bueno, entonces, a resumidas cuentas, después de todo esto que vimos de Juan, ¿sí? Juan tuvo una lucha con el poder político en Judea. Juan tuvo una lucha con el poder político en Judea, ¿sí? Y esto como consecuencia le costó la cabeza. Ok. Y estamos hablando el versículo base que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok. Mateo capítulo 21 versículos 25 al 27 dice, otra vez estamos en la vida de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dile al que está al lado, ¿con qué autoridad? ¿Sí? Segunda pregunta, ¿y quién te dio esta autoridad? Dile al que está al lado, ¿y quién te dio la autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré ¿con qué autoridad hago estas cosas? La pregunta, versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Sí? Y ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaron con estos principales que fueron y quisieron cuestionar a Jesús? ¿Por qué lo querían cuestionar? Para hacerlo quedar mal, ¿ok? Porque ellos no entendían cómo es posible que el hijo de un carpintero, ¿sí?, pudiera hacer todos estos milagros, prodigios, sanidades y que estuviera enseñando la palabra de Dios con autoridad. Ellos se extrañaban, ¿cómo es posible? Él supuestamente no es nadie. A ver, dinos, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Y cuando Jesús les dice, a ver muchachos, ustedes díganme, este bautismo de Juan, ¿de dónde es? ¿Del cielo de los hombres? ¿Qué dijeron estos principales?
No sabemos. Como que la Virgen les empezó a hablar, ¿verdad? ¿Sí? Así, no sabemos. Y entonces Jesús les dice, pues yo tampoco les voy a decir. Esto habla acerca del tipo de lucha que tenía Jesús, ¿sí? Jesús tuvo una lucha con el poder religioso. Dile al que está al lado, Jesús tuvo una lucha con el poder religioso. Entonces, Juan tuvo una lucha con el poder político, Jesús tuvo una lucha con el poder religioso. ¿Qué le sucedió a Jesús con estos religiosos? ¿Qué pasó? ¿Qué? No escuché. Lo hicieron pasar por revoltoso. A ver, Pancho, ¿qué dijiste? No te escuché. Eso. ¿Sí? Lo crucificaron, murió crucificado. O sea, a uno lo decapitan, a otro lo crucifican. Pero quiero que empecemos a notar una palabra. La palabra autoridad. Dile al que está al lado, autoridad. ¿Ok? La palabra autoridad proviene del latín auctoritas, atis, que a su vez deriva de auctor, que significa creador, autor o promotor. En el latín clásico, autor se relacionaba con el verbo augere, que significa aumentar o hacer crecer. Dile al que está al lado, aumentar o hacer crecer. Y quiero que tengan esto bien presente, ¿ok? ¿Sí? De esta manera, auctoritas implica no solo el poder de mando, sino también la capacidad de enriquecer y fortalecer una comunidad o institución mediante decisiones sabias y prudentes. Ok, rápidamente nuevamente, la palabra autoridad proviene del latín, que significa, o que deriva de autor, que significa creador, autor o promotor, ¿sí? También quiere decir aumentar o hacer crecer. Así que no es solamente poder de mando, sino enriquecer y fortalecer a una comunidad, ¿sí? La autoridad se puede ejercer de manera formal o informal, ¿sí? La autoridad formal se deriva de un puesto o título oficial dentro de una estructura organizativa, como la de un presidente, un director ejecutivo o un juez, ¿sí? La autoridad informal, por otro lado, se basa en el respeto, la influencia y la persuasión. Y es comúnmente ejercida por personas que, aunque no ocupan una posición oficial, son reconocidas por sus logros, ¿sí? Conocimiento, carisma o experiencia. Seguimos. Hay 3 tipos de autoridad. La primera, la legal racional, que se basa en un diseño de normas y procedimientos que define derechos y deberes de cada posición. Se encuentra en gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales. O sea, la primera es la legal, o sea, te dan el título, te dan el puesto, ves el organigrama, yo estoy aquí, estoy bajo esta persona y estoy sobre esta otra persona. Aquí es mi lugar, aquí es donde me tocó. ¿Ok? Si entendemos esa, ¿verdad? Ok, la segunda es tradicional. Se basa en la costumbre y en las prácticas heredadas a lo largo del tiempo. Este tipo de autoridad se observa en sociedades y organizaciones desde las estructuras de poder que han sido establecidas por generaciones y se consideran legítimas porque siempre se ha hecho así. Dile al que está al lado, siempre se ha hecho así, ¿sí? Ejemplos de autoridad tradicional incluyen las monarquías. ¿Quién se convierte el siguiente rey? El hijo mayor del rey, por lo general, a menos que abdique, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque siempre se ha hecho así, ¿sí? O por sangre, o línea sucesoria, etcétera, etcétera. Las familias patriarcales, ¿sí? ¿Han visto la película El Padrino? ¿Sí? Tienen todas sus familias mafiosas y todo, pero los hijos eran los siguientes en línea, ¿sí?
y organizaciones religiosas. ¿Sí? Ok, la tercera manera, ¿sí?, de establecer autoridad es a través de una manera carismática. Dile que está al lado, carismático. ¿Sí? Se basa en la devoción a una persona que posee cualidades excepcionales y que inspira lealtad y obediencia. Depende de las percepciones individuales del carisma del líder. Algunos ejemplos de autoridad carismática incluyen líderes revolucionarios, figuras religiosas y algunas celebridades. Hoy en día tenemos celebridades que con que escriban algo en un TikTok o en Twitter o como se llama, ya sus seguidores hacen y deshacen. ¿Ok? Pregunta número 1 para la mesa. ¿Ready? ¿Ya? Ok. ¿Cómo se ejerce la autoridad en el reino de Dios? ¿Cómo se ejerce la autoridad en el reino de Dios? Ya les di una definición, ya les di tipos de autoridad, ya les di como ejemplos de autoridad. Pregunta para la mesa: ¿cómo se ejerce la autoridad en el reino de Dios? Platíquenlo, discútanlo, tienen 5 minutitos. Entonces vámonos a Lucas capítulo 22, versículos 24 al 29. Estos son los apóstoles o los discípulos. Mira qué tipo de santidad manejaban, ¿verdad? Versículo 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínate con qué tanta santidad hablaban estas personitas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién va a ser el jefe? Ya una vez que se vaya, ¿quién va a quedar como el jefe? ¿Sí? Y Jesús se da cuenta. Imagínense a Jesús dándose cuenta de esta conversación que según ellos la estaban teniendo en secreto, ¿no? Se estaban organizando y estaban viendo cómo se iban a dividir el pastel. ¿Sí? Yo me imagino que le estaba dando risa. ¿Sí? Versículo 25 dice: pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. O sea, los conquistadores o los que ganan escriben la historia, ¿verdad? ¿Sí? Como, ¿quién podríamos decir? De tantos tiranos que hemos tenido en la historia, pues digamos Adolfo Hitler, ¿verdad? Cuando él llegó al poder, ¿cómo le llamaban? Führer, que significa líder. ¿Y cómo llamaba él según su momento en el poder? El Tercer Reich, ¿verdad? Sí, o el Tercer Imperio, así como que algo maravilloso. ¿Sí? Pero la verdad, este cuate pues mataba pues al que se le atravesara, ¿verdad? Pero sobre todo tenía odio contra el pueblo judío. ¿Sí? Y odiaba a los rusos y odiaba, pues, y ni siquiera era alemán, era austriaco. Imagínate. Pero bueno, ¿sí? Pero dice que estas personas se enseñorean y ejercen esta autoridad y son llamados bienhechores. Les hacían poemas, les pintaban retratos de ellos haciendo esto y aquello y todo eso. ¿Sí? Versículo 26. Dile al que está al lado: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Dile al que está al lado: como el que sirve.
Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Dile el que está al lado, el que no sirve, no sirve. ¿Ok? Versículo 28, préstenle atención, dile al que está al lado, pay attention. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Otra vez todos juntos, fuerte, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Versículo 29 dice, yo pues os, ¿qué? Asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Qué les asignó a estos 12 individuos? Un reino. Dile al que está al lado, se le asignó un reino a cada apóstol. ¿Sí? No para que se anden peleando entre ellos quién se quedaba con el pastelote, sino te ha sido asignado un reino. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ejerce la autoridad en el reino de Dios? ¿Sí? ¿Ok? Sirviendo en la asignación de tu reino. Otra vez, sirviendo en la asignación de tu reino. ¿Cómo se llamó la plática del día de hoy? Gobierna tu reino. ¿Sí? Entonces, ha sido asignado un reino para ti. ¿Sí? Pero ¿a quiénes? Los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ok. Entonces, ¿cómo se ejerce la autoridad? Sirviendo en la asignación de tu reino. Lo demás son añadiduras. Ok. Ahora, recordemos lo que implica la palabra autoridad, porque eso era lo que estaban cuestionando a Jesús. ¿Con qué autoridad haces? ¿Quién te la dio? ¿Cómo puede ser que tú nos estés enseñando? ¿Quién? ¿Ok? La palabra autoridad implica no solo el poder de mando, ¿ok? Porque pensamos y nos tendemos a ir por esa definición de autoridad. Es decirle a todos los demás los que tienen que hacer y que me obedezcan. Suena bien, ¿no? ¿Sí? Sino también la capacidad de enriquecer y fortalecer una comunidad o institución. O sea, tienes un derecho. ¿Sí? Como dice Juan 1:2, en más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la autoridad de ser hechos o ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? O sea, tienes un nombre, un derecho, pero también existe algo llamado un deber. Y este deber es enriquecer, fortalecer, ¿sí?, una comunidad o institución. Ahí es donde verdaderamente, ¿sí?, se lleva a cabo la autoridad. No es que todos te obedezcan, sino que estas decisiones y estos mandatos estén produciendo y cosechando frutos. ¿Sí? Vámonos al origen de todo este asunto. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo Dios? Adán y Eva, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La palabra sojuzgadla significa ejercer autoridad con brusquedad o violencia. ¿Se acuerdan que dijeron que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan? ¿Ok? Entonces, fructificad, multiplicaos, llena la tierra, sojúzgala y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. Y estuvimos viendo diferentes tipos de autoridad. Una era la legal racional, que tiene que ver bajo diseño. O sea, hay un organigrama, hay una organización, este es el diseño, esta es tu asignación, este es tu puesto, esta es tu posición y esta es tu autoridad. Entonces, desde el principio, bajo un diseño, porque Dios te diseñó a ti, me diseñó a mí, ¿sí? Dios bendijo a Adán y a Eva otorgándoles autoridad desde el principio. Les dice, les bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y señoríen. ¿Ok? La última vez que les compartí, les dije, ¿cómo se rompe una maldición? ¿A través de qué? Una bendición, ¿sí? Entonces, para romper una maldición se necesita una bendición. Una bendición trae de manera implícita la autoridad. En este caso, Dios bendice a Adán y a Eva y les da de manera implícita autoridad, que tiene que ver no solamente que manden, sino que hagan producir. No solamente que manden, sino que hagan producir. Y quiero que recuerden esto. También la otra vez que les compartí, les dije, ¿de qué vamos a rendir cuentas cuando estemos delante de Dios? Y les dije acerca de sucesos, o sea, cosas que se han producido. ¿Qué has producido? ¿Sí? Fructificar, dice, multiplicar, llena. ¿Has pensado a cuántas personas has ahora sí que influido en sus vidas para que tomen decisiones trascendentales? Y a lo mejor dices, no, pues no se me ocurre, ¿verdad? No, pues no, ¿quién soy? No, pues aquí en Puerto Vallarta, ¿quién sabe? Nada. Sí, le hice esta pregunta a mi esposa, y ella al principio como que decía, pues híjole, no sé, le dije, pues, ¿cuántas personas? Porque ella, muestra casas y gente viene de Estados Unidos y del extranjero y les gusta la casa y dice, ¿sabes qué? Yo la quiero, yo la compro. Y le dije, ¿cuántas personas no has influido tú en sus vidas para que decidan cambiar dónde radican? ¿Eso acaso no es una decisión importante y trascendental? Pero hay cantidades y cantidades de personas que nosotros no nos hemos dado cuenta, a las cuales nosotros les hemos cambiado la vida, ya sea de una manera positiva o no tanto, ¿verdad? ¿Sí? Pero date cuenta de esto, ¿sí? O sea, porque se te asignó una autoridad. Y esa autoridad tiene este poder de cambiar las vidas de aquellos a quienes nos rodean, ¿sí? Entonces, para romper una maldición se necesita una bendición. Y la bendición trae de manera implícita autoridad. Juan 8:32, ya han escuchado mucho esto, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará, libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre para qué? ¿Para hacer lo que quieras? ¿Sí? Es libre para desarrollar tu asignación. Ok. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, conocerás la verdad. Así que se trata de conocer la verdad. En otras palabras, es saber qué recursos están a tu disposición. Eso es conocer la verdad. O sea, ¿qué se me ha otorgado?
¿qué autoridad tengo? Porque si tú no entiendes lo que se te ha otorgado, la autoridad que tienes, definitivamente no la puedes ejercer para fructificar, para multiplicar, para enriquecer, para fortalecer una comunidad. Entonces, se trata de conocer la verdad, es saber qué recursos están a tu disposición. Ok, vámonos, pensemos en el momento cumbre de la vida de Jesús, ¿sí? Está ante Pilato, Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, imagínate a Pilato. La verdad, Pilato estaba intimidado por Jesús, porque él había escuchado todas las cosas y maravillas y milagros y señales y prodigios que giraban al torno del personaje de Jesús. De hecho, Pilato y Herodes estaban peleados en ese momento, no se querían ver ni en pintura, pero como Herodes, así como que dijo: ¿sabes qué? Que Pilato se haga cargo del juicio de Jesús. A partir de ese momento se volvieron amigos, ¿sí? Porque ellos sabían que había autoridad en Jesús y no estaban seguros de cómo tratarlo, y Pilato estaba buscando una manera de soltar a Jesús, ¿se acuerdan? Y híjole, le decía: pero ¿cómo le hago? A ver, échame la mano, le decía a Jesús, dime, o sea, dame para que te pueda soltar, porque él sabía que el poder religioso, sí, lo había arrestado y se lo habían enviado por causa de la envidia, porque sabían que los fariseos, los escribas, todas estas personas le tenían mucha envidia a Jesús, porque la gente los seguía, porque Jesús hablaba de las escrituras como el que tenía autoridad. Entonces se presenta Jesús ante Pilato, y Pilato, que estaba normalmente acostumbrado a que todo mundo dijera: ay, sí, Pilato, perdóname, a ver, sácame de aquí, échame la mano, hazme una balona, a ver, yo soy inocente, Jesús ni le hablaba, dile que está al lado, ni le hablaba, ni le contestaba. Imagínate. A ver, ¿cuántos papás hay aquí? Bueno, piensen en sus hijitos, tan cariñosos, tan comprensivos, tan compasivos, tan amorosos, ¿verdad? ¿Qué cara pones tú cuando tu hijito, que es todo amor, ¿sí?, le estás queriendo llamar la atención y ni te pela? ¿Ya? Pues más o menos así estaba Pilato. O sea, a mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y no sabes que tengo autoridad para dejarte ir libre. O sea, imagínate lo que estaba pasando en la cabecita de Pilato, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? Y Jesús todavía se voltea y le dice: mira, tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada desde arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, le está diciendo, o sea, imagínate cuando le dijo, tiene mayor pecado. O sea, le está diciendo Jesús: tú tienes pecado. O sea, la estás regando.
¿Sí? Pilato creía que tenía el recurso para soltar o crucificar a Jesús. Eso es lo que él creía, su autoridad. ¿Sí? Y Jesús le aclara y le dice de dónde proviene la autoridad y las consecuencias del uso incorrecto. ¿Quién entregó a Jesús? Judas. ¿Ok? ¿Sí? También los escribas, los fariseos, los sacerdotes, o sea, todas estas personas que se habían confabulado por causa de la envidia, ¿verdad? Y les dice, estos cuates también tienen pecado, ¿verdad? Pero tú, Pilato, no te hagas, tú también tienes pecado. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde proviene la autoridad? De arriba, ¿sí? Pero hay consecuencias del mal uso. Sí, hoy en día tenemos una frase muy utilizada por los derechos humanos que se llama abuso de autoridad. ¿Sí? Pero vámonos a Gálatas capítulo 4 versículo 1, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dile Señor. O sea, cuando está hablando de Señor, implícitamente se está hablando de ¿qué? Autoridad, de gobierno, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que es niño. Y entonces un niño no puede tomar decisiones para fructificar, multiplicar, sojuzgar, crecer, fortalecer una comunidad, porque no tiene unas cosas que se necesitan. Pregunta número 2 de mesa. ¿Ready? Ok. ¿Qué se necesita para ejercer la autoridad de manera correcta? ¿Qué se necesita para ejercer la autoridad de manera correcta? Escriban 3 cosas. ¿Qué se necesita para ejercer la autoridad de manera correcta? Escriban 3 cosas. ¿Sale, vale? En muchos a lo mejor sí le atinaron, ¿sí? Por lo menos 2 de las 3 que yo puse, ¿ok? A lo mejor ustedes le atinaron más que yo, pero esto es lo que yo puse. Y como yo la hice, pues aquí les va. Así, eso es autoridad, dicen por ahí. Ok. Bueno, la primera, conocimiento. La segunda, preparación. Y la tercera, madurez. ¿Sí? Porque decía, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ¿verdad? Conocimiento, preparación y madurez. Ok. Muy bien. Conocimiento del diseño y los recursos asignados. Creo que muchos ahí tuvieron en cuenta todo esto. Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Ok, Jesús les está hablando acerca de algo que pasó con un arbolito de higos, ¿verdad? ¿Qué le pasó a ese arbolito? Se secó. ¿Por qué? Porque Jesús le habló feo al árbol. ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús al árbol? Nunca más salga fruto de ti. O sea, que nadie nunca vuelva a comer fruto de ti. ¿Por qué? Porque cuando quería Jesús agarrar fruto de ese árbol, pues no había ni siquiera uno chiquito, así de que estuviera apenas en proceso de nada. Dile al que está al lado, nada. ¿Sí? Y entonces dicen, pero es que no es temporada de higos. ¿Sí? Pero estaba buscando que estuviera produciendo ¿qué?
fruto y no más. Dile al que está al lado, no más nada. ¿Sí? Pero la gente estaba maravillada. ¿Cómo? Hasta las cosas a los árboles les dice, y los árboles se pusieron. ¿De qué se murió? ¿De qué se secó esa higuera? ¿Sí? Dice la Biblia que de tristeza. Todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Pero recuerden, el reino de Dios sufre ¿qué? Violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. ¿Ok? Entonces, le empezó a decir lo que necesitaba hacer con autoridad esa higuera y no pasó. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Nunca más. Sorry, pero nunca más. Y la gente se sorprendió. Y entonces les dice, ¿sabes qué, muchachos? O sea, no es esto. Te digo que si tienes fe, y por ahí está una canción, que si tuvieras fe como un ¿qué? Granito de mostaza. O sea, no se requiere la gran cosa. Dile al que está al lado, no se requiere la gran cosa. Nada más se requiere fe. Y ni siquiera un montón. Se requiere fe como ¿qué? Un granito de mostaza. O sea, es que tienes que entender, ¿sí? ¿Ok? Que, ¿sí? Tu conocimiento del recurso, de la asignación que se te ha dado, ¿sí? Si tuvieras fe y no dudares, dile al que está al lado, no dudar, ¿sí? No dudar. Entonces no solamente le harías esto a la higuera, sino que le dices a una montaña, échate al mar o quítate, me estorbas, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar a cabo mi asignación. Échate al mar, ¿qué va a hacer? Será hecho. ¿Sí? Debemos entender que el reino de Dios es ¿de qué? De fe. Como dice, mas el justo por la fe vivirá. O sea, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y esto es fe. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra hablada de Dios sobre tu vida. Si tú la crees, ¿sí? Entonces el reino de Dios es de fe, por fe y para fe. Fe en su palabra, en lo que ha hablado acerca de ti. Y eso es lo que tú tienes que conocer. Tú tienes que conocer el diseño y los recursos asignados a tu vida. ¿Ok? Número 2, preparación para poder enfrentar retos. Dile, prepárate. Prepárate. Imagínense que yo no me hubiera preparado para venir aquí con ustedes el domingo en la mañana. Es más, estaba compartiendo allá atrás con la cabina de video. Dije, pues a lo mejor vamos a hablar acerca del reposo en Dios. Todos, hermanitos, acuéstense en el piso, cierren los ojos y aquí nos vamos a acostar hasta que la paz de Dios venga sobre nosotros. ¿Sí? Ya una vez que sientes que Dios te habló, te puedes poner de pie y te puedes ir. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Estaríamos muy felices todos, ¿verdad? Así sí me gusta ir a la iglesia, dicen. ¿Sí? Pero vas a enfrentar retos. Dile al que está al lado, vas a enfrentar retos. Según la Biblia, aparte de Jesús, ¿quién fue el hombre más sabio en la historia de la humanidad? ¿Quién? Salomón, el rey Salomón. ¿Qué pidió Salomón a Dios cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo doy? ¿Qué pidió? Sabiduría. ¿Sí? Y entonces Dios estuvo muy contento y dijo, ay, mira, no solamente, no me pidió dinero, no me pidió riqueza, no me pidió la cabeza de sus enemigos, no me pidió esto ni aquello, me pidió sabiduría, y porque me pidió sabiduría, le voy a dar todo lo demás. Dile al que está al lado, todo lo demás. Ok, ¿hasta ahí todo bien? Genial.
Siguiente día, tuvo este sueño que a todo dar Dios me habló, Dios me dijo, pídeme con lo que quieras, y yo le pedí sabiduría y está concedido. Fenomenal. Ni siquiera habían pasado 24 horas. ¿Y qué creen? Dile al que está al lado, ¿qué? Se aparecen dos chicas de la vida nocturna. ¿Ok? Con un bebé vivito y coleando y el otro bebé. ¿Sí? Y entonces empiezan a pelear delante del rey. No, que es mi hijo. No, el tuyo es el muerto y el mío, el vivo es el mío. No, que tú. Ya me imagino a Salomón como en un partido de tenis, ¿verdad? Así, la cabeza de un lado al otro. ¿Y tú qué dices? ¿Y yo qué digo? ¿Y tú? Y la verdad, al principio, pues, en algunas personas todos los bebés se parecen a veces. Hay unas veces en que sí dices, no, pues ¿sí? Pero hay veces que dices tú, pues casi todos se parecen, o sea, ¿sí? Pues ¿qué decisión tomó? Porque no había pruebas de ADN, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Agarren una espada, parten al bebé a la mitad y a cada uno le dan y así ya cada quien tiene lo suyo. A la que se le murió el bebé dijo, no, sí suena bien. Y a la que tenía el bebé vivo dijo, no hombre, ¿cómo crees? No, dáselo a ella, pero ¿cómo crees que lo vas a matar? Y entonces Salomón dijo, ya salió el peine, a ver, denle el bebé porque ella sí. O sea, ni 24 horas habían pasado y ya estaba enfrentando su primer reto. Y a partir de ese momento, ¿sí?, todo mundo dijo, wow, Salomón, qué inteligente, es un sabio, es un genio. Y venían de todas partes del mundo, la famosa reina, ¿sí? ¿De dónde? ¿Del sur? Pues así, reina del sur. Ok. A lo mejor era Kate del Castillo, ¿verdad? Bueno, esta chica vino para escuchar la sabiduría de Salomón. Sí, venían de todos lados. ¿Sí? O sea, todos los días había retos y no nada más le hacían preguntas facilitas. ¿Sí? ¿De dónde vienen los bebés? No, pues vienen de la abejita y la flor y aquí y todo lo demás. No, o sea, preguntas técnicas, o sea, implementó un sistema de gobierno que solamente él podía manejar, porque cuando se murió, ¿sí?, su hijo Roboam no pudo y hubo una guerra, una revuelta ahí en Israel y 10 de las 12 tribus de Israel se separaron del reino. Nada más se quedó con 2, el hijo. ¿Por qué? Por el sistema de gobierno tan complejo que manejaba Salomón, que solamente él lo podía manejar. O sea, el cuate era una eminencia, pero para eso se tuvo que preparar a través de los retos. Los retos, ¿qué hacen? Te preparan. Jesús dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Preparación, dile al que está al lado, preparación. O sea, no nada más se trata de conocer tu asignación, conocer los recursos, sino tienes que prepararte para ejercer. Los retos, eso hacen, todos enfrentamos retos. ¿Sí? Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque de esto se trata la autoridad, es impartir justicia. Cuando vas a un juez, ¿sí?, reconoces esa autoridad y crees que él va a impartir justicia. Nosotros somos la justicia de Dios aquí en esta tierra. Tú y yo, dile al que está al lado, tú y yo somos la justicia de Dios aquí en esta tierra. Pero para eso, para que se ejerza de manera eficiente, eficaz, tenemos que estar preparados. ¿Ok? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra, porque le vamos a rendir a Dios cuenta de sucesos. O sea, le creí a Dios para este suceso. Le tomé la palabra a Dios para este suceso. ¿Ok? Sin preparación no puedes ser perfecto. Así que la palabra de Dios te es útil para prepararte, para enfrentar los retos y que entonces seas perfecto. Y el que está al lado, perfecto. Ok. Tercera, madurez. Y quiero que lo vean no bajo el contexto de que requiere un tiempo y que no puedes apresurar la madurez. Sí, existe eso, pero quiero que lo vean bajo el contexto de que, como decía el apóstol Pablo, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y me portaba como niño, pero ahora ya que soy gente grande, ¿sí?, tengo que afrontar los retos como gente grande, ¿sí? Pero a veces nos queremos quedar en la etapa de ser niño, aunque ya eres señor de todo, ¿sí? ¿Y cuál era el mensaje de Jesucristo y de Juan el Bautista? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Arrepiéntete. Dile que está al lado, arrepiéntete, arrepiéntete. O sea, ese mensaje tiene que ver con tu capacidad de cambiar tu mentalidad infantil de que solo yo, a entender que tienes una autoridad y esa autoridad como consecuencia tiene un deber y también un derecho, pero el deber, ¿y cómo se ejerce ese deber? En servicio. ¿Recuerdan? El que no sirve, no sirve. Entonces, de esta manera la autoridad no es emocional. Se necesita madurez para ejercerla correctamente, porque si tú me haces enojar, así te va a ir, ¿sí? Y cuando tomamos decisiones de autoridad bajo enojo, ya no son decisiones de autoridad, sino se convierte autoritarismo. Y cuando tú has escuchado acerca de los regímenes autoritarios, ¿qué piensas? ¿Sí? Que se quita la libertad del súbdito. Y si tú le quitas la libertad al súbdito, ¿qué está pasando? Ese súbdito no puede ejercer su máximo potencial. Entonces, madurez para que la autoridad no sea emocional, sino ejercida de forma eficaz en tiempo y forma. Dile que está al lado, eficaz en tiempo y forma. Miren, no sé a quién le ha tocado lidiar con asuntos legales y que estás esperando que una autoridad emita una resolución, un juicio, una declaración, lo que sea, y de repente se van a huelga. ¿Qué piensas? Ay, ¿a poco no? Sí, cuando no es en tiempo y forma, están yendo en contra de tus derechos, de tu libertad, de tu posibilidad de alcanzar tu máximo potencial. Ok, entonces Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Piensen en estas primeras frases de este versículo. Dice Cristo, o sea, ya no Jesús, sino Jesús resucitado, Cristo, ¿sí? Cuando aún, ¿qué? Éramos, dile al que está al lado, éramos del verbo ya no, ¿sí? Del verbo ya no, o sea, éramos, o sea, ya no eres débil. Sí, la Biblia dice que lo vil, lo menospreciado, lo que, así lo peorcito de lo peorcito, eso escogió Dios para avergonzar, ¿sí? Entonces, éramos del verbo ya no,
O sea, a su tiempo murió por los impíos. O sea, eras esto, pero ya no, entonces tienes que cambiar tu forma de pensar. Ya no eres víctima, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dile al que está al lado, ya no eres víctima. Ya no eres víctima. A veces creo que tenemos mentalidad de telenovela mexicana, ¿verdad? ¿Sí? Siempre la que se divierte en la telenovela, ¿quién es? La mala, la villana, ¿verdad? Y la que se la pasa en corona de lágrimas todo el tiempo llorando es la buena, y mentalidad de víctima. ¿Sí? Ya no eres víctima. Otra vez, díselo otra vez al que está al lado. Ya no eres víctima. Antes eras débil, ya no, porque Cristo a su tiempo murió por ti, por mí, por mis compañeros. ¿Sí? Ok. En el tiempo correcto se pueden cosechar los frutos. En el tiempo correcto se pueden cosechar los frutos. O sea, ¿se acuerdan que esa autoridad no es nada más la capacidad de mando, sino que acrecentar, ¿sí? Fortalecer a una comunidad, enriquecerla? ¿Ok? Recapitulemos. Ok. Mateo 11:12 dice: desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok. Juan luchó contra el poder político, murió decapitado. Jesús luchó contra el poder religioso, murió crucificado. Tercer pregunta de mesa. ¿Ready? ¿Qué lucha tenemos nosotros? ¿Qué lucha tenemos nosotros? Es de mesa para que lo platiquen, lo discutan, le metan ahí, le teologicen. ¿Qué lucha tenemos nosotros? Les voy a decir lo que sigue. Efesios capítulo 6, versículo 12. Gracias a Dios, dile al que está al lado, gracias a Dios. ¿Sí? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que los taquitos de carnitas, aleluya. ¿Sí? ¿Ok? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, a ver todos digan, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿En dónde? En las regiones celestes. ¿Se acuerdan que decía que el reino de los cielos sufre violencia desde el principio? ¿Sí? Ok. Entonces, todas estas cosas son espirituales. ¿Sí? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de las regiones celestes. Ok, entonces tenemos una lucha directa contra huestes espirituales de maldad que buscan autoridad en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que perdió Juan el Bautista? La cabeza. Y en el cuerpo, que fue lo que le pasó a Jesucristo. ¿Cómo murió? Crucificado. ¿Sí? Esta es la lucha directa que tenemos nosotros, ¿sí? Que estas cosas espirituales buscan autoridad en nuestra cabeza y en el cuerpo, los pensamientos y la iglesia. Y quiero decirte, una lucha es un acto de violencia. El vencedor es aquel que impone su autoridad. ¿Sí? Entonces, en Apocalipsis vemos muchas frases que dicen: al que venciere
le daré. Al que venciere, yo lo haré. Al que venciere, por cada una de estas iglesias, ¿sí? ¿Sí? Le daré la corona de la vida, yo lo haré una columna en el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos 8, 37 al 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Dile al que está al lado: más que vencedor, por medio de aquel que nos amó. Dile al que está al lado: nos amó, nos amó. Quiero que comprendan, Dios te ama. No está en contra de ti, te ama. Dile que está al lado: te ama. O si quieres, díselo en inglés: Jesus loves you. O God loves you. ¿Sí? O God, sí, está bien. Ya estamos aprendiendo algo en el día de hoy, por lo menos inglés. ¿Ok? ¿Sí? Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Resumiendo, todo esto, ¿sí? Es que existe esta clave que es amor, y Dios es amor. ¿Y dónde vive Dios? En mí, en ti. Y estas cosas espirituales, huestes de maldad, principados, quieren esta lucha en los pensamientos, en el cuerpo, pero a través del amor de Dios somos más que vencedores. ¿Sí? Y empieza a decir que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo que va a suceder el día de mañana, ni cosas grandotas, ni cosas profundas, ni ninguna otra cosa creada te puede separar del amor de Dios. Y recuerden que hemos estado hablando que hay que darnos cuenta de los recursos asignados a nuestra vida. Y el recurso más grande que jamás se nos ha asignado se llama amor. O sea, Dios en ti. Dice la Biblia: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Ese es el recurso que te ha sido asignado, ¿sí? Y esto no te va a poder separar del amor de Dios. O sea, estás en Él. Recordemos, para ejercer autoridad de manera correcta se necesita conocimiento, preparación, madurez. O sea, no es que no tengas autoridad, no es que no tengas amor, pero tienes que conocer, preparar, madurar. Y la autoridad implica no solo el poder de mando, sino también la capacidad de enriquecer y fortalecer a una comunidad o institución. Acuérdate, eras débil, ya no, dile al que está al lado, ya no eres víctima. Ya no eres víctima. ¿Sí? Lucas 22, 28, 29, ¿se acuerdan cuando les estuve hablando un poquito acerca de que te fue asignado un reino? ¿Sí? ¿Qué dice? Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Otra vez, todos juntos leámoslo. 1, 2, 3. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Una vez más, 1, 2, 3. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿De quiénes eran estas pruebas? Eran las pruebas de Jesús, no las tuyas. O sea, uno piensa, este es mi problema, esta es mi dificultad, esto es... Pero recuerden, necesitamos preparación y esto significa enfrentar los retos. Es preparación. Y un reino se te ha sido asignado aquel que ha permanecido con Jesús en su prueba.
Este reino fue asignado, sufre violencia y los violentos lo arrebatan a través del servicio en su asignación. O sea, un reino te fue asignado para que tú lo gobiernes. O sea, para que tú ejerzas esa autoridad. Tienes que arrebatar, luchar a través del conocimiento, preparación y madurez. Así gobernarás tu reino. ¿Ok? Con esto acabo. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Muchas gracias.